Pues vamos a comenzar con el análisis del uso proporcional de la fuerza, sistema penitenciario y derechos humanos. Son tres temas muy importantes, independientes cada uno de ellos, pero justamente nosotros vamos a conjuntarlos aquí de tal suerte que podamos nosotros analizar, tanto como decía, el marco jurídico nacional e internacional sobre el uso proporcional de la fuerza, precisamente llevado a cabo por servidores públicos dentro de los sistemas penitenciarios o centros de reinserción en México. El tema de derechos humanos, pues justamente es el eje rector de ambos temas, tanto del sistema penitenciario como uso proporcional de la fuerza, y justamente vamos a comenzar por este primero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo el día de hoy que nosotros tenemos que lograr? Pues justamente lograr entender, comprender, conocer los principios que debe seguir el servidor público del sistema penitenciario para que en su ejercicio, o sea, en su trabajo, dentro de los centros de reinserción social, pues justamente su conducta esté en todo momento apegada, ¿sí?, estrictamente a los estándares de máxima protección de los derechos humanos y por supuesto en la materia específica de uso proporcional de la fuerza. La labor de los servidores públicos penitenciarios es de gran importancia en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Aquí quisiera justamente señalar cuáles van a ser nuestros temas que brevemente vamos a abordar en esta ocasión. Conceptos y principios básicos de los derechos humanos que todo servidor público en el ámbito de sus competencias debe conocer. Por supuesto, iremos de lo general a lo particular de tal suerte que podamos nosotros señalar esa parte tan amplia que es de los derechos humanos, esa parte del sistema penitenciario, el uso proporcional de la fuerza y específicamente utilizado por servidores públicos dentro de estos centros de reinserción. Las responsabilidades del Estado, recordemos que como servidores públicos somos parte integrante de un Estado. Cuando se firman y se ratifican los tratados internacionales, nosotros como México en general podemos ser juzgados en caso, como país, en caso de incumplimiento de esas obligaciones internacionales. En el incumplimiento a nivel nacional de esta normatividad, tanto internacional como nacional, puede traer justamente consecuencias de derecho, ¿no? Recordemos que las violaciones a derechos humanos pueden ser por acción, es decir, por hacer algo, por omisión, por no hacer algo, que es nuestra obligación justamente velar o vigilar, y por tolerancia, no es que hicimos algo, no es que estaba dentro de nuestras facultades hacer algo y no lo hicimos, sino que también justamente esta parte de tolerar, sabemos de la existencia de ciertas conductas que pudieran ser que traerían consecuencias de derecho y simplemente nos quedamos callados, también podemos ser sujetos de esa responsabilidad. Derechos especialmente involucrados en los procedimientos policiales y los principios básicos de actuación policial para el uso en específico de la fuerza. Comencemos con uno de los primeros temas que es, e insisto, vamos a ir de lo general a lo específico o particular. Los derechos humanos. Los derechos humanos como expectativa de protección y no lesión. Es decir, todos los seres humanos, por la sola condición de ser seres humanos, tenemos inherentes a nuestra persona todos los derechos humanos. Y en la reforma de junio de 2011 precisamente se estableció que ya se reconocen los derechos humanos tanto de la Constitución ahí integrados como de los tratados internacionales. Y déjenme decirles que México como país ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en la materia. Yo me atrevería a decir que un 90% de los existentes en el mundo, México está siendo obligado en este caso porque ya ha sido firmado y ratificado. Como decía, son inherentes estos derechos humanos reconocidos. Esta es una parte importante, porque ¿qué pasaría, ¿no?, en aquellos casos, y por ejemplo señalo el derecho humano al proyecto de vida, al daño del proyecto de vida? Es un derecho humano que existe hoy día jurisprudencialmente, que si nosotros lo buscamos en un tratado internacional, en una ley, en un código, no lo vamos a encontrar, pero sí existe a través de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La interpretación, en este caso, de los tratados internacionales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus sentencias son obligatorias para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y es un derecho humano que se ha desarrollado, ¿sí?, y que hoy es existente como tal. Resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona el respeto irrestricto de los derechos humanos, todos, sin distinción alguna por razones de sexo, de ideología política, de color de piel,
de religión, de preferencias sexuales, etcétera. Todas estas se llaman categorías sospechosas. Nosotros no podemos tratar diferente a una persona sin una base objetiva y razonada por alguna de estas condiciones. Como vivimos dentro de una sociedad, ¿sí?, jurídicamente organizada, todos los días nosotros convivimos con las leyes, todo está regulado, todo está en una norma, en un reglamento, en una circular, en un tratado internacional. Realmente nosotros convivimos con el derecho diariamente y no es pues excusa o no nos va a eximir de responsabilidad no conocer esas leyes. Los tratados internacionales en ese sentido, en México, derivado de la reforma de junio de 2011, pues es hoy una obligación de todos los servidores públicos conocerlos. Ya los derechos humanos, si bien es cierto desde 1981 somos parte de un sistema internacional de derechos humanos, me refiero al sistema interamericano de derechos humanos, lo cierto es también que fue hasta 2011 donde se hace este reconocimiento ya expreso en la Constitución, que tanto los tratados internacionales como las jurisprudencias que emiten estos organismos internacionales son obligatorios. Lo cierto es que han existido estas obligaciones desde antes. Se aplaude por eso la reforma de junio de 2011, donde textualmente se señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a promover, respetar y garantizar los derechos humanos ahí establecidos. Estos derechos humanos se rigen por principios. Tenemos, por ejemplo, el principio de universalidad. Los derechos humanos son para todos sin distinción alguna. Hay interdependencia. Cuando nosotros vemos a un ser humano, ¿sí?, en su integralidad, ¿sí?, y por ejemplo se hace uso excesivo de la fuerza, hablando específicamente del tema, pudiéramos pensar que simplemente vamos a catalogar este uso excesivo de la fuerza en lesiones, ¿no?, o en tentativa de homicidio, o en tortura, ¿no?, en todo caso. Lo cierto es que como los derechos humanos están integrados y relacionados, se interrelacionan uno con otro, lo cierto es que ahí también pudiéramos integrar, ¿no?, por ejemplo, el daño al proyecto de vida, ¿sí? Si la persona derivado del uso excesivo de la fuerza tiene una afectación a algún órgano, a algún miembro del cuerpo, pues pudiera resultar que ya no puede generar su proyecto de vida y eso pues traería consecuencias jurídicas. Es decir, nosotros en derechos humanos tenemos que ver de forma integral este respeto irrestricto de ellos. Indivisibilidad, que justamente significa que los derechos humanos no se pueden dividir. No tenemos medio derecho humano a la salud, no tenemos medio derecho humano a los medicamentos, no tenemos medio derecho humano a que se me traten dignamente. El derecho humano es completo, ¿sí? Progresividad. El principio de progresividad implica la obligación para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de siempre ir progresivamente hacia adelante protegiendo los derechos humanos, y no podemos hacerlo de manera regresiva, tiene dos vertientes. Es decir, si hoy el 18 constitucional señala que tenemos que darle a las personas privadas de su libertad, garantizarle los derechos humanos de recreación, de trabajo pagado, de alimentación balanceada, de deporte, de que no vivan hacinados, de que las celdas tengan ventilación, etcétera, pues justamente tenemos que ir cada vez garantizando mayormente estos derechos, y no puede llegar un momento en el que diga, bueno, a partir de ahora pues les vamos a quitar la alimentación, ya no van a tener recreación, todo el tiempo van a estar encerrados, porque justamente sería ir retroactivamente en la protección de derechos humanos. Pareciera que los custodios o el personal de los centros penitenciarios son como punto y aparte, pero la verdad es que no. La policía o custodios, en cualquiera de sus denominaciones o funciones, tienen por especial atribución la función de proteger derechos humanos, defender las libertades fundamentales, mantener el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática mediante políticas y prácticas que sean lícitas, humanas y disciplinadas, ¿sí? El uso proporcional de la fuerza al que nos vamos a comenzar a referir no es diferente el que se ocupa el policía preventivo en la calle para poder hacer detenciones, no es diferente con el uso proporcional de la fuerza que se ocupa dentro de los centros de reinserción social a efecto de que puedan mantenerse el orden. Es exactamente el mismo. La legislación nacional o internacional que nosotros vamos a analizar no hace una distinción, ¿sí? Y justamente tenemos, ¿sí?, en la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, por citar un ejemplo, o sea, es un ejemplo, digo, no daría tiempo de analizar aquí todas las leyes de los estados, quise citar la de Veracruz. En su artículo 2
fracción 25 señala instituciones policiales, cuerpos de seguridad, las corporaciones policiales y fuerzas de seguridad estatales y demás órganos auxiliares de la función de seguridad pública del Estado, incluyendo policía de investigación, tránsito y seguridad vial, integrantes del sistema penitenciario estatal, custodia y traslado tanto de los centros penitenciarios como de internamiento, ¿sí? Justamente van a tener este mismo carácter. Somos exactamente iguales, somos los mismos. No es como que hay un uso proporcional de la fuerza para unos, uso proporcional de fuerza para todos. No, estas reglas que vamos a analizar justamente van a ser iguales para todos estos miembros de seguridad. Creo que se detuvo ahí la presentación. Ya no pasó la siguiente diapositiva, ¿verdad? Perfecto, ahí ya regresó la diapositiva. Muy bien. Vean, por ejemplo, otro de los puntos importantes dentro de esta ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, en su artículo 69 señala que el personal que realice la función de custodia al interior de los centros penitenciarios actuará en términos de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y conforme al protocolo que para tal efecto emita la Secretaría, ¿no? Por supuesto que hay ya más específicas para los centros penitenciarios o centros de reinserción que para la policía de prevención del delito allá afuera, ¿no? Pero lo que quiero que entendamos es que todo esto, ¿sí?, va a ser genérico, es decir, aplica para todos, y especialmente voy a hacer mención de algunas específicas para los custodios o el personal que está dentro de los centros de reinserción. La función de la policía en todo el estado tiene como principal objetivo el servicio a la comunidad y la protección de las personas. Lo mismo aplica para las personas en la comunidad de los centros de reinserción, ¿eh? No hagamos como una distinción, no, son las mismas reglas. Es imprescindible una actitud ética de la policía, esto es un comportamiento honesto, solidario, proactivo, comprometido, justo y respetuoso. Actuar en este marco facilita y legitima el cumplimiento del deber, fortaleciendo la relación entre el policía y el ciudadano. El hecho de que la persona esté privada de su libertad no le quita ninguna condición ni de ciudadano, ni de persona, ni le resta derechos humanos. Las sanciones que se le imponen a las personas privadas de su libertad son privativas de libertad. Ese es un derecho humano restringido que se le pone. Eso no implica, ¿sí?, y por ejemplo que ya ahora incluso ha tenido una política pública muy interesante el INE, de que ya pueden también votar, ¿sí? No pueden ser albaceas, no pueden participar dentro de los juicios civiles, por ejemplo, porque se les restringen estos derechos civiles y políticos, algunos, pero eso no implica que se les pueda maltratar, que se les pueda dejar, que se les deba de tratar indignamente, etcétera, ¿no? Porque eso no es su sanción. La sanción es justamente la privativa de libertad. Nosotros como Estado, ¿sí?, todo servidor público de una institución, ¿sí?, que devenga un salario del municipio, el Estado, la Federación, en ese mismo momento, y también ya la ley de amparo, por ejemplo, establece obligaciones de particulares frente al juicio de amparo, porque muchas veces dices, bueno, no es el Estado, pero está concesionado. Tienen exactamente las mismas obligaciones. Por ejemplo, un caso, Jiménez López contra Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho de que sea de Brasil no quiere decir que no es obligatoria para México, por el contrario, es totalmente obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Varios 912 y la contradicción de tesis 293, estableció taxativamente que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los estados, aunque no sean parte del caso, ¿vale? Entonces, en Jiménez López contra Brasil, una institución de internamiento de personas que tienen alguna discapacidad intelectual, ¿sí?, privadas de su libertad, por supuesto, pero era concesionada a una empresa particular, ¿no? Y entonces cuando se cometen actos de tortura en contra del señor Jiménez López, el Estado, cuando se le denuncia a nivel internacional, dice, oye, espérate, pero es un particular, o sea, no es una institución pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció taxativamente que como se concesiona, es decir, el Estado es el principal obligado, que concesione la salud, que concesione
la educación, que concesionen los centros de reinserción social, para algunos aspectos, etcétera. Eso no le quita la obligación al Estado de supervisar, ¿sí? Entonces condenan al Estado, al país de Brasil, precisamente por esta situación, porque no supervisaba lo que estaba pasando en este centro de internamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces se le condena a indemnizar, a reparar materialmente, inmaterialmente, ¿sí? A pedir disculpas públicas, etcétera. Porque todos los servidores públicos tenemos la obligación de respetar, promover y proteger los derechos humanos, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, como concepto de violación a derechos humanos, es que el Estado, entendiéndose por tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, así como gobiernos municipales o locales, no cumplan sus obligaciones. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Pues justamente la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, las reglas mínimas, los códigos, etc. ¿Qué dice el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de estas obligaciones? Los Estados partes, y aquí podría poner un paréntesis, todos los servidores públicos de los países, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Libre y pleno significa no solamente que esté en una norma, que se vea muy bonito el 18 constitucional, en donde se dicen todos los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sino que materialmente, realmente podamos ver justamente palpable que esos derechos humanos, ¿vale? Sin discriminación alguna por motivos, lo que les decía, de las categorías sospechosas, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. No los podemos nosotros tratar diferentes o violarles sus derechos humanos por alguna de estas condiciones, ¿vale? Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, obligaciones de no hacer. No podemos golpear, no podemos lesionar, no podemos violentar derechos humanos, ¿no? Es decir, son obligaciones negativas o de abstención. No podemos hacer ciertas cosas fuera de la norma o fuera del uso proporcional de la fuerza. No quiere decir que si están amotinados, si están agrediendo a los policías, pues justamente no puedan hacer uso de la legítima defensa de manera proporcional, que a continuación vamos a analizar específicamente. Obligaciones de hacer: les tenemos que dar alimentación, les tenemos que dar recreación, les tenemos justamente que garantizar sus derechos humanos, ¿vale? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que la invocación efectiva de los derechos involucran obligaciones positivas y negativas, en este caso de 4 niveles. Obligación de respetar: se define por el deber del Estado o cualquier servidor público de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Recuerdo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el Poder Judicial de la Federación, que justamente una gran parte de los amparos que llegaban, sí, era porque no les daban un cepillo dental, era porque no les daban la alimentación balanceada requerida, no les estaban dando la atención médica, no les estaban dando los medicamentos, ¿no? Y entonces eran amparos que finalmente, si la autoridad penitenciaria no acreditaba que se los estaba dando conforme a las recetas médicas, conforme a los requerimientos, pues el amparo se concedía para el efecto de que lo hiciera sí o sí, ¿no? Entonces, a esto se refiere la obligación de respetar, porque tienen la obligación todos los servidores públicos de los centros penitenciarios de hacerlo. Obligación de proteger consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Obligación de asegurar supone asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Obligación de promover se caracteriza por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Por ejemplo, recuerdo otro amparo y decía, no, es que sí se le está dando la atención médica. Y entonces el quejoso decía, es que no es la atención médica especializada. Es decir, sí me atiende el médico, pero el médico no es el médico cirujano que tiene que realizar, por ejemplo, la operación, ¿no? No es el especialista que requiere la atención por el padecimiento de la enfermedad, ¿no? Muchos de los centros de reinserción en el país pues no tienen esta atención médica especializada, y de ahí que se requiera a veces sacarlos a los hospitales a efecto de que tengan esta atención. Entonces, esta parte es en estas obligaciones de respetarlo, protegerlo, asegurarlo, ¿sí? Y promoverlo en ese sentido.
Hay derechos humanos especialmente involucrados en los procedimientos policiales. O sea, estos derechos humanos que voy a hacer mención a manera de lista, es los que hay un sinfín de derechos humanos, pero especialmente en los procedimientos policiales, y ya hice la aclaración que cuando refiero a procedimientos policiales estoy hablando de cualquier tipo de cuerpo de seguridad pública, incluidos los de los centros de internamiento. Tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, es decir, la integridad personal tiene dos aspectos: la integridad física, o sea, físicamente, y la integridad psicológica. Hay actualmente muchos tipos de tortura, malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, que justamente no tienen que ver con una agresión física, pero sí psicológica, ¿no? El protocolo de Estambul ha desarrollado justamente este aspecto, ¿no? Porque a veces hay algún tipo de tortura que no necesariamente sea visible, sino que es un aspecto, en este caso, psicológico, o en algunos casos, cuando es demasiado severa, pues puede ser incluso psiquiátrico el tema. Derecho a la libertad y seguridad personales, derecho a la privacidad, a la honra y la dignidad, derecho a las garantías procesales y a la protección judicial. Otro número de amparos que me tocó justamente en el Poder Judicial Federal conocer son de aquellos en donde les imponían sanciones, ¿no? Porque se amotinaron, o porque agredieron a otra persona, porque no fueron disciplinados, etcétera. Entonces le imponían ciertas sanciones de conformidad con su reglamento. Y entonces aquí había un punto importante. Como servidores públicos, ¿sí?, tenemos nosotros la obligación, conforme al artículo 14 y 16, de motivar y fundamentar. Entonces, no nada más tienes que hacer un documento en el donde le digas se portó mal y te pongo esta sanción, sino tienes que decir por qué, cómo, cuándo, dónde, con base en qué, con fundamento en qué, y sobre todo, y el más importante, que sea proporcional. ¿Qué significa la proporcionalidad en materia penal o administrativa sancionadora? Que tú digas, ¿sí?, por qué le vas a poner esa sanción y no otra. ¿Por qué esa tan alta y por qué no otra tan baja? Tienes que graduar tu sanción. Si se dan cuenta, por ejemplo, en los códigos penales te vamos a imponer de 5 a 10 años de prisión. Y en esa proporcionalidad, el juez, ¿no?, si habláramos de materia penal, tiene que decir por qué 4 o por qué 5, o por qué 6, por qué 6 y medio, ¿no?, o por qué 10 si es la máxima. Tienes que justificar justamente esta parte, y ese es, recuerdo ese amparo que justamente se concedió porque no se hizo esta motivación, fundamentación de explicar por qué le ponían esa sanción tan severa y no otra, ¿no? Todo esto se tiene que justificar, y recordemos la regla básica: hechos, pruebas y derecho. No solamente tienes que decir que lo hizo, sino acreditar con pruebas fehacientes que lo hizo, y fundamentar dónde dice que yo le puedo imponer esta sanción, y sobre todo graduarla de manera proporcional. El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que fue aprobada el 17 de diciembre del 79 por la Asamblea General de Naciones Unidas, es una resolución 3469 que es obligatoria para México, establece responsabilidades concretas de las o los funcionarios encargadas de hacer cumplir la ley en relación con la protección de los derechos humanos, el uso de la fuerza, la prohibición de la tortura, la obediencia debida y la obligación de rendir cuentas por su accionar. El código está compuesto por 8 artículos que vamos a destacar justamente algunos aspectos. Prohibiciones. Este código prohíbe para las y los funcionarios policiales todos los actos violentos, de depredación y nocivos, y también todos los actos vedados por la legislación penal. Recordemos que justamente el artículo incluso 22 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe justamente toda pena inusitada o trascendental, ¿sí?, torturas, todos aquellos actos de vejación, ¿sí?, que el protocolo de Estambul lo establece como tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Funciones. Los funcionarios o funcionarias encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas según la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Me he dedicado a la materia penal ya desde hace bastante tiempo. Como funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz como visitador general, he estado cerca de todo esto, y por supuesto lo que yo les comparto es mi experiencia y cómo he visto casos y cómo hemos abordado los casos, cómo hicimos las recomendaciones. Y hay una parte que yo siempre me atrevo
Por eso siempre agradezco el uso de la voz, porque yo siempre me atrevo a dar un punto de vista. Por supuesto es debatible y por supuesto que no necesariamente tienen que estar de acuerdo. Pero yo tengo un punto, y yo lo que digo siempre es, el hecho de que sea el peor delincuente, ¿sí? La legislación, las normas, los derechos humanos nacionales e internacionales, ¿sí? Por el hecho de que sea el peor delincuente, el peor homicida, el peor violador, el peor lo que sea, ¿sí? Ese hecho no le resta, ¿sí? Que deja de ser humano, o no le resta dignidad, ¿no? Entonces tienen que ser tratados exactamente como un ser humano, porque su pena, según el Código Penal que se le impuso, ¿sí? Fue una pena privativa de libertad. En los cargos públicos que he desempeñado y cuando he tenido acercamiento con policías, incluso a mi cargo, yo lo que les he dicho, el juez es el que va a dictar una sentencia, le va a poner esa pena, y entonces yo no quiero, por favor, que a ninguno de los detenidos que yo reciba quejas porque los maltrataron, porque los golpearon, no. Está estrictamente, ¿sí?, regulado el uso proporcional de la fuerza. Yo no estoy en contra del uso proporcional de la fuerza, por supuesto que no, al contrario, es exactamente así. Lo que yo digo es, hay que conocer estos parámetros del uso proporcional de la fuerza y no excederse, ¿sí? Yo estoy a favor de la legítima defensa, estoy a favor de que se use justamente la fuerza gradualmente y conforme a los códigos y las leyes, porque soy una persona que estudia derecho, ¿sí? En alguna ocasión le estaba platicando esto a algunos cuerpos policíacos en alguna parte del país y me decían, sí, abogado, eso está perfecto. Dice, el tema es que, dice, como usted nunca ha estado en un enfrentamiento donde hay armas de fuego y eso, pues por eso nos lo refiere así como si fuera tan fácil. Y le dije, no, nunca he estado en un enfrentamiento, yo lo que les digo es lo que dice la ley. El problema en el que se van a meter si ustedes no hacen el uso proporcional de la fuerza, porque hay policías, hay cuerpos de seguridad que han sido justamente procesados por no hacer el uso proporcional de la fuerza, ¿no? ¿Qué es el uso proporcional de la fuerza? Si la persona no tiene un arma de fuego y no ha disparado, tú no le puedes disparar en alguna parte del cuerpo en el que sea mortal, así es sencillo, ¿no? Lo que sí conozco es el adiestramiento de los policías por estos cursos de capacitación en los que he dado, y lo que sí me consta es que ustedes como policías justamente conocen, ¿sí? Están adiestrados, están justamente capacitados para poder disparar en alguna parte del cuerpo que no sea mortal, en algún miembro de los brazos, las piernas, algunas partes en que un disparo lo inhabilita, ¿sí? Inmediatamente también hay correlación en decir, pues no necesariamente lo tienes que golpear, lo puedes tirar al piso y someterlo para ponerle las esposas, pero eso no implica una patada en la cabeza, un golpe. ¿Me explico? Entonces a eso es lo que yo me he estado refiriendo, ¿vale? Principios básicos de esta actuación policial para el uso de la fuerza. ¿Qué es el concepto del uso de la fuerza? Es la utilización, y vean cómo estoy llevando estos comentarios a lo que dice justamente la norma. La utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento para primero controlar, después repeler, después neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. Cuando ya se ha disparado y están en el enfrentamiento, por supuesto que puedes también hacer uso de las armas de fuego como última, es lo que dice la norma, como última herramienta tienes que ocupar las armas de fuego. Principios para el uso de la fuerza que incluyen el uso de la fuerza letal y de la fuerza no letal por parte de cualquier miembro de un cuerpo policial. Primero, nosotros tenemos que ver este listado: legitimidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, moderación, uso diferenciado y progresivo de la fuerza y rendición de cuentas. Cada uno de estos 7 puntos lo voy a explicar. Legitimidad. Las y los integrantes de las instituciones policiales pueden hacer uso de la fuerza solo cuando actúan en calidad de tales y no en otras situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Solo cuando estás en activo puedes hacer uso de la fuerza en cualquiera de sus niveles. En otros momentos no lo puedes hacer. Eso no implica que no tengas legítima defensa como cualquier ciudadano. Eso es diferente, ¿no? Si hay necesidad de usar la legítima defensa, por supuesto que estás legitimado como ciudadano cuando estás no activo. Cuando estás activo, pues justamente como integrante
de una institución policial. Esto no significa que tienen que estar debidamente habilitados, en este caso, para ello, ¿no? Esta explicación es en ese sentido, ¿no? ¿Estamos francos o estamos en activo, ¿no? Esa es la gran diferencia, y eso va a depender de la forma, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver un caso y atender un caso en el que era un policía, estaba franco, estaba en una tienda de conveniencia, entra alguien a robar, ¿sí? Desconocemos la razón de que lleva su arma de cargo, estaba franco, y saca su arma y le dispara en 4 ocasiones. Error número 1, estaba franco, no podía disparar. Error número 2, le disparó en 4 ocasiones por la espalda. Eso no es uso proporcional de la fuerza. ¿Qué tenía que hacer? Perseguirlo, si acaso, detenerlo, someterlo y hasta ahí, y llamarle a la policía que estaba en activo para que le diera resguardo, ¿no? Porque así pasó, entró, robó, salió, y entonces el policía franco saca su arma de cargo y le dispara en 4 ocasiones por la espalda. Por supuesto que creo, así se consideró, no hay uso proporcional de la fuerza, con independencia de las sanciones administrativas por haber portado su arma y ocupado su arma de cargo cuando no estaba en activo. Legalidad. El uso de la fuerza legítima debe estar basado en las normas que el Estado crea, justo las que estamos viendo, para regular las circunstancias en que la policía puede hacer uso de la misma. El uso de la fuerza debe estar previsto por la ley, la que además establecerá las circunstancias en que ello procede. El personal policial debe sujetarse siempre a estos preceptos legales. Todas las normas que yo aquí he estado mencionando, ¿sí?, son las que nos van a dar esa posibilidad de qué hacer o qué no hacer. Necesidad. El personal policial debe tener la capacidad de analizar la situación que enfrenta, con el objetivo de usar la fuerza solamente cuando no tenga a su disposición otra alternativa no violenta. Por eso el círculo del uso de la fuerza, pues es que primero es comandos verbales, o sea, no llegas y disparas, ¿no? Y todo esto tiene que quedar acreditado. Me tocó otro caso también donde consideramos que había, y así ocupamos toda esta argumentación para decir que hubo uso proporcional de la fuerza. Era tipo escolta, a su principal que estaba cuidando lo intentan asaltar con arma de fuego. Él se baja, ¿sí? Era como le llaman ustedes, chofer escolta, se baja, ¿sí?, y le hace un primer disparo, ¿sí?, a la persona, pero no para darle, sino para de alguna manera señalar que pues cesara de su intento de robo, ¿no? La persona que estaba robando saca su arma y le empieza a disparar ya de manera a pretender privarlo de su vida. Hace un segundo disparo, que ese ya, y le pega en el hombro para tratar de que tirara el arma de fuego. La persona, al recibir el disparo, se cae, pero no deja de dispararle. Entonces le tira otro disparo y le da en el otro hombro, y ahí es donde queda totalmente inhabilitado. Inmediatamente el policía escolta va, le quita el arma para que no esté cerca, que no lo pueda volver a agredir, le llama a la policía, primero a la ambulancia, le llama, le dice lo que sucedió y que necesitaba atención médica. De ahí le habla inmediatamente a la policía para que llegara. Y desde mi punto de vista hubo un total apego a las normas del uso proporcional de la fuerza. Creo que fue una actuación totalmente correcta. Quedó acreditado, por supuesto, todo con testigos, que así fue como lo estoy narrando. A lo mejor se me barre algún elemento importante, estoy tratando de resumirlo, por supuesto, ¿sí? Y así se consideró uso proporcional de la fuerza. Estaba la llamada a las dependencias tanto de Cruz Roja como al 066 de la policía, ¿sí? Entonces todo eso quedó debidamente acreditado y no hubo ningún problema. Por supuesto que la persona que quedó lesionada por los disparos no murió, quedó lesionada. Se le hizo rodisonato de sodio, quedó positivo porque sí había disparado. O sea, todo esto, ¿no?, que se prueba, como lo he estado mencionando. No solo es decirlo, sino probarlo, y además que esté fundamentado. Entonces, el uso de la fuerza y de las armas de fuego debe considerarse siempre como el último, en este caso, recurso, ¿vale? Es el último. Proporcionalidad. El uso de la fuerza debe hacerse de forma proporcionada al objetivo que se quiera lograr. Este es un principio general del derecho: no causar un daño mayor a aquel que se pretende impedir, ¿no?
Y eso es a lo que me he estado refiriendo. Si el interno, por ejemplo, tiene un objeto punzocortante, pues no le vas a disparar, ¿verdad? ¿Sí? Sería totalmente desproporcional en una primera reacción, ¿sí? Si no, hay que tratar de inhabilitar. Por supuesto que si ya está causando lesiones a alguno de ellos, podría considerar, y en el caso específico analizado, pero así para el análisis que se entienda, pudiera dispararse en alguna primera ocasión, ¿no? Están amotinados y ya hay de estos temas que son bastante ya delicados, ¿no? Por eso no hay como respuestas generales, sino nosotros con base en todo esto que estudiamos y que estos cursos de especialización que de verdad los aplaudo, toda nuestra capacitación, adiestramiento, nuestra propia experiencia y madurez en el cargo que vamos desempeñando, pues nos va a hacer justamente decidir lo correcto en el caso concreto y específico, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar casos iguales. Yo en el ejercicio profesional hay casos que se parecen, por supuesto, que son muy similares, ¿no? Pero lo cierto es que ninguno de ellos pues son iguales, ¿no? Entonces siempre será el caso por el caso. Moderación. Utilizar la fuerza con moderación significa que en todo procedimiento se debe realizar siempre la mínima intervención por parte del profesional policial, economía de la fuerza, para que se reduzcan al mínimo los daños respecto a las personas, víctimas, personal policial, terceros, etcétera, y también de las, en este caso, de las cosas, ¿no? Es un punto en el que racional, intelectual, con conocimiento, tenemos que tomar esas decisiones de cómo actuar. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Relacionado con los dos principios anteriores, implica que el personal policial debe hacer un uso diferenciado de la fuerza. Esto significa clasificar los procedimientos y la conducta de las personas objeto de intervención policial, de acuerdo a sus niveles de acatamiento o resistencia, utilizando todos los medios defensivos y ofensivos de los que han sido dotados a fin de minimizar los daños a las personas y a las cosas. Si yo pudiera decir esto de manera en la práctica, les diría, pues primero hay que inhabilitarlo, o sea, eso es lo primero que debemos hacer. Bueno, no se puede inhabilitar, por supuesto que podemos empezar ya con otro tipo de fuerza o la fuerza letal en todo caso, ¿no? Pero lo que quiero que se entienda es esa progresividad, es paso por paso que lo podamos ir. Va a haber casos en los que definitivamente me tengo que pasar hasta el uso letal de la fuerza adelante, o sea, no quiere decir que siempre se tiene que cumplir paso 1, paso 2, paso 3, no. Dependiendo de los casos, es que si se puede con comandos verbales, la persona pueda no poner resistencia adelante, ¿sí? Pero entonces no lo hagamos al revés, no lleguemos y peguemos, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Este también es un documento que ha emitido la Organización de Naciones Unidas. En el artículo 54 señala: los funcionarios de los establecimientos no deberán en sus relaciones con los reclusos recurrir a la fuerza. O sea, es una regla, ¿no? No necesariamente tienes que recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, insisto, si la persona ya agredió o va a agredir, y por supuesto que le puedes hacer uso de la fuerza proporcional a efecto de inhabilitarlo, ¿no? De tentativa de evasión o de resistencia por la fuerza o por inercia física o una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. Que esto tiene que ver justamente con el último de los puntos que enlistaba, que tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿sí? Esta cadena de mando y esta acción, omisión o tolerancia es fundamental en esto. O sea, no puede pasar algo dentro de un centro de internamiento en el que no se ponga en conocimiento de los superiores inmediatamente. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es digamos, la lógica o la razón de esto? Es justamente para evitar algún tipo de impunidad, o que pase algo y bueno, no pasó, vamos a hacer como que no pasó, y vamos a ocultarlo. No, es el peor error que yo creo que se puede cometer cuando se están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, y no lo digo yo, por supuesto, ya lo estamos aquí analizando con estas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Los funcionarios penitenciarios recibirán un entrenamiento físico especial, ¿sí? ¿Por qué especial? Y ya vean cómo voy de lo general a lo particular o a lo específico.
justamente porque las condiciones de los centros de internamiento son distintas a un policía que está en la calle haciendo labores de prevención, ¿sí? Entonces, este entrenamiento especial es por lo reducido de las celdas, por lo reducido del lugar, ¿no? Ese entrenamiento físico especial, pues justamente le debe permitir dominar a los reclusos que son violentos, ¿sí? Salvo en circunstancias especiales, los agentes que desempeñen un servicio en contacto directo con los presos no estarán armados como regla principal. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo, ¿no? Por regla no hay armas, ¿no?, para el personal custodio, pero bueno, si hay un amotinamiento, pues tampoco se puede prescindir de ellas, y aquí lo maneja, y esa persona que tenga a su cargo esas armas, pues tendrá que estar totalmente adiestrado para el manejo. Rendición de cuentas, que eso es lo que comentaba hace un momento. El personal policial tiene que informar a sus superiores, quien por los medios correspondientes informarán a la comunidad las circunstancias en que se hizo uso de la fuerza, ¿no? Esta parte de decirle a los familiares justamente qué pasó, ¿sí?, es su derecho humano. O sea, error es no decir qué está pasando. Sé que políticamente, sé que mediáticamente, que los medios de comunicación son bastante duros, etcétera, pero un error cuando ya analizamos jurídicamente los temas es que no den aviso, ¿sí? Justamente por eso, porque las personas, imagínense el nivel de zozobra, de miedo que le genera a los familiares saber que hay un amotinamiento, por ejemplo, y no saber qué le pasó a su familiar, ¿no? O sea, esa es la parte, y igual no lo digo yo, sino la propia reglamentación. Medidas de fuerza no letal. Primero, la presencia policial al contacto visual. O sea, por eso se llega con las torretas prendidas, las luces, para poder inhibir que cometan el delito, ¿no? El sonido característico es, porque por eso es preventivo, ¿no? En todo caso, en los centros de internamiento, pues justamente los comandos verbales, los señalamientos auditivos que se puedan tener para ver no agresiones, cálmense todos y vamos a hacer de manera correcta las cosas. El tema de la comunicación verbal, como decía, técnicas de mediación y negociación. Vean, así está las medidas de la fuerza no letal. Comenzamos con la presencia visual al contacto, comunicación verbal, técnicas de mediación y negociación, control físico, pero vean, es paso por paso. Insisto, va a haber en algunos casos específicos en los que no podamos hacer una comunicación verbal porque ya están las agresiones, ¿no? Pero bueno, en aquellos casos en los que no sea necesario utilizar la fuerza letal, pues tendrá que ver control físico y utilización de técnicas de defensa personal, ¿no? O sea, no llegar a agredir, llegar a inhabilitar, digamos, por regla general. Uso de armas no letales, ¿no? En el caso, por eso, los cascos, los escudos, los toletes, etc., ¿no? Cuando llegamos al empleo de la fuerza y de armas de fuego, se establece que la policía podrá utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto, ¿no? En aquellos casos en los que ninguno de los anteriores va a ser eficaz, pues bueno, tampoco se les prohíbe usar las armas, ¿no? Al contrario, pueden ser utilizados porque ninguno de los anteriores iba a ser eficaz para buscar justamente el objetivo y lograrlo. Los principios básicos establecen que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, el personal policial actuará con moderación en forma proporcionada a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que persiga. Reducirá al mínimo los daños y lesiones y respetará y protegerá la vida humana. O sea, en todo momento, cuando se hace uso letal, ¿sí?, pues se busca no matar, se busca inhabilitar. Procederá de modo que se presten los antes posible asistencia y servicio médico. El caso que les platiqué real. O sea, inmediatamente habilitado, inmediatamente habló a la ambulancia y luego a la policía para que se le diera la asistencia. Procurará notificar lo sucedido. Esto es fundamental. De los casos, de igual manera que me tocó ver en el Poder Judicial Federal, el error, sí, justamente que se cometía es que vamos a hacer como que no pasó, vamos a ocultarlo. No, es un error y después vienen las sanciones por esas omisiones que son justamente la de informar. Tenemos una ley nacional sobre el uso de la fuerza. Aquí solo estoy citando algunos aspectos importantes. La idea es que esta charla sea el detonante para un estudio mayor, que estoy seguro ya lo han estado haciendo y lo seguirán haciendo. El procedimiento del uso de la fuerza, dice el artículo 9, dice: los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son controles cooperativos,
indicaciones verbales, advertencias o señalización, y aquí sí la ley nacional lo va diciendo por paso. Control mediante contacto, su límite superior es la intervención momentánea en funciones motrices, que le doblas el brazo, que lo tiras, etc. Técnicas de sometimiento a control corporal, su límite superior es el impedimento momentáneo de funciones corporales y daños menores en estructuras corporales. Tácticas defensivas, su límite superior es el daño de estructuras corporales no vitales, como les decía un momento, y fuerza letal, su límite es el cese total de funciones corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando se emplea arma de fuego contra una persona. Por eso desde el principio les dije, si ya está disparando, bueno, puedes disparar, pero no necesariamente en un primer momento alguna de las partes que puedan ser mortales de su cuerpo. Dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y por qué mencioné leyes, códigos, reglamentos, reglas mínimas, y con todo un eje central que era siempre de derechos humanos? Porque todos los casos que me ha tocado ver en la Comisión de Derechos Humanos, en el Poder Judicial de la Federación, como abogado postulante, como académico, ¿sí? Siempre el eje rector de cualquier análisis de cualquier caso es justamente con perspectiva de derechos humanos. Entonces, cada policía está llamado a conocer y actuar conforme a la legislación, evitando en todo momento conductas de carácter discriminatorio o abusivo. Al contrario, siendo consciente de sus funciones, priorizando, en este caso, la seguridad ciudadana y la dignidad del ser humano.